El sitio PostgreSNew nos va a permitir a nosotros crear una aproximación de lo que será la estructura que vamos a necesitar para poder gestionar los datos dentro de un negocio específico. Esto lo hará a través de inteligencia artificial. ¿Qué es lo único que vamos a tener que hacer nosotros? Pues pedirle qué es lo que necesitamos. En este caso, quiero una base de datos para gestionar una escuela. ¿Ok? La inteligencia artificial nos va a hacer una propuesta de esquema de bases de datos. En este caso nos está proponiendo 5 tablas, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo vamos a poder ver el diagrama propuesto y cómo se relacionan las tablas que nos está proponiendo, cómo se relacionan entre sí. La iconografía, para poder identificarla, vamos a poder tener aquí en la parte inferior para poder saber qué es lo que significa o cuál es el campo propuesto, y además vamos a tener una descripción de cada una de las tablas del lado derecho, así como vamos a poder ver cada uno de los atributos o de los campos que nos está proponiendo para cada una de nuestras tablas. En caso de que nosotros queramos saber más cosas, vean, o que necesitemos requerimientos especiales, lo podremos solicitar. En este caso voy a indicar: deseo tener horarios de grupos. Ok, vamos a ver qué nos propone. En este caso, vean, nos está diciendo: voy a tener por lo menos que considerar una nueva tabla, y esta tabla va a ser la tabla horarios. Ok, con esto nosotros en principio tenemos una primera aproximación de lo que será nuestra base de datos. Si se dan cuenta, del lado izquierdo nos ha generado una base de datos, entre comillas. Más que la base de datos, no es que ya la podamos utilizar, simplemente es un proyecto que es la administración de la base de datos de la escuela. ¿Ok? Entonces tenemos este diagrama, tenemos, repito, nuestras tablas, nuestros campos, y ahora vamos a crear datos de prueba. Quiero datos de prueba para esta base de datos. ¿Ok? Lo pedimos, nos va a generar un script con las sentencias insert para tener datos de prueba. No son muchos datos de prueba, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, yo aquí voy a mostrar el código. Tengo todo el código de los inserts, pero así como tengo todo el código de los inserts, tengo también el código en SQL para lo que yo necesito, para mi requerimiento, ¿de acuerdo? Cuando yo pedí, en este caso, el requerimiento de necesito tener horarios, me generó un SQL independiente. Si yo me voy a Migrations, en Migrations voy a tener todo el código para crear las tablas integrado. Ok, tengo tanto las tablas que se crearon en mi primer solicitud cuando yo pedí una base de datos para gestionar los datos de una escuela, más mi segundo requerimiento, o donde lo estoy ampliando pidiendo que quiero también gestionar los horarios de la misma, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, lo único que no me aparece es la parte de los inserts, pero yo aquí los voy a poder copiar, voy a poder copiar todos los datos y me los voy a poder llevar para poderlos ya ejecutar pues en un sistema manejador de bases de datos, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo, como mencionaba, como les había comentado, tenemos una barra en la cual vamos a ir nosotros, almacenando, vamos a poder tener ahí guardados los proyectos que hemos trabajado. Si yo le doy clic en nueva base de datos, voy a poder hacer un nuevo requerimiento. En este caso, quiero una base de datos para gestionar un hospital. ¿Ok? Me da una primera aproximación otra vez. Es el esquema mínimo necesario para poder gestionar, en este caso, un hospital, o, dado nuestro primer ejemplo, gestionar una escuela. Siempre vamos a tener nosotros, ya como diseñadores de bases de datos, pues que verificar si este esquema está cumpliendo con los requerimientos que nos han solicitado, ya que normalmente cada uno de los negocios suele tener sus propias reglas, su propia lógica, y esa lógica y esas reglas pues hay que implementarlas y se tienen que ver reflejadas en nuestros esquemas de bases de datos, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos todo. Nuevamente vean cómo tenemos en este caso propuestas 5 tablas, y vean cómo en este caso me generó cada uno de los scripts para cada una de las tablas. Aquí tengo mis 5 tablas. Yo podría pedirle más cosas. En este caso, quiero almacenar datos de los exámenes de laboratorio
que se hagan los pacientes. ¿Ok? O de los resultados, podemos dejar así. Es inteligencia artificial, nos va a entender, ¿de acuerdo? Vean cómo nos dice que por lo menos va a necesitar crear una nueva tabla, en este caso es la tabla exámenes laboratorio, no necesariamente significa que esta tabla ya incluya todo lo que debemos de considerar, repito, es una primera aproximación, ¿de acuerdo? Podemos nuevamente pedir datos de prueba, quiero datos de prueba para, prueba para esta base de datos, ¿ok? Nos va a generar nuevamente nuestros inserts y si me voy nuevamente yo a migrations, ahorita primero vamos a esperar a que termine de trabajar, está generando los datos de prueba, vean, aquí están los datos de prueba, me está generando de hecho un script para cada una de las tablas, tengo aquí para insertar en pacientes, aquí el insert para médicos, aquí el insert para citas, tengo un insert para tratamientos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces tengo cada uno de mis inserts, como habíamos comentado nuevamente en migrations, si yo me voy a migrations tengo integrado el código para crear mis tablas, no tengo los inserts, pero pues esos los tendré que copiar y llevármelos a mi sistema manejador de bases de datos, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que así como pues no necesariamente estará implementada toda nuestra lógica y que incluso podría haber errores, también tendríamos seguramente en algún momento pues que revisar tipos de datos, ese tipo de situaciones probablemente no lleguen a empatar en todos los sistemas manejadores de bases de datos, ya que no todos los sistemas manejadores de bases de datos pues contienen o tienen identificados pues cada uno de estos tipos de datos, ¿de acuerdo? Ahí habría que ver, habría que analizar porque finalmente es una solución o es una propuesta que nos está haciendo de manera general para poder atacar el problema que le estamos planteando en bases de datos, ¿de acuerdo? Finalmente, lo que hay que mencionar es que para poder utilizar Postgres.new nosotros vamos a necesitar tener una cuenta en GitHub, ya que nos va a exigir para poder utilizar esta aplicación Postgres.new iniciar sesión con nuestra cuenta de GitHub para evitar en este caso que se pregunte o que se abuse del uso de esta herramienta y que nada más ahí existan bots preguntándole cosas. Nos exige tener esta cuenta en GitHub y finalmente también esta cuenta en GitHub para poder iniciar sesión dentro de Postgres pues nos va a servir porque pues con eso vamos a poder justamente mantener nuestros proyectos almacenados y en algún momento que los requiramos venir, recuperar código o bien incluso preguntarle o pedirle nuevas cosas a la inteligencia artificial sobre las bases de datos que previamente habíamos creado.